Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a capturar la atención de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, si siguen de cerca la vida de dos de sus estrellas más queridas. Hoy vamos a desvelar un mensaje que ha estado dando mucho de qué hablar, un mensaje que supuestamente proviene de Can Yaman y que está dirigido a nada más y nada menos que a Demet Özdemir. La frase clave que ha desatado toda esta especulación es: voy a buscarte. Sí, han oído bien. Voy a buscarte. ¿Qué significa esto? ¿Es una declaración de amor, un reencuentro cercano, o simplemente un rumor más en el mar de chismes que rodean a estas celebridades? Vamos a analizarlo todo a fondo, desentrañar las pistas y compartir lo que hemos descubierto. Así que si les gusta este tipo de contenido y no quieren perderse nada, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Ya saben, ese botoncito rojo debajo del vídeo y si quieren estar al día, activen la campanita. Ahora vamos a entrar de lleno en este asunto que tiene a tantos intrigados. La noticia del supuesto mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir ha explotado en las redes sociales y en varios medios de comunicación, especialmente en Turquía y en los países donde sus series tienen un seguimiento masivo. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, una comedia romántica que no solo conquistó a la audiencia turca, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esta química traspasó la ficción para muchos de sus seguidores, alimentando un sinfín de rumores sobre una posible relación en la vida real. Si bien ambos han mantenido, en su mayoría, sus vidas privadas bajo reserva, los rumores de un romance entre ellos siempre han sido recurrentes. Se les ha visto juntos en eventos, se han intercambiado cumplidos en redes sociales, y cada interacción pública se analiza con lupa. Y ahora aparece este mensaje. La frase "voy a buscarte" es poderosa, ¿verdad? Es una frase cargada de intención, de determinación. En el contexto de una relación pasada, o incluso de una amistad muy cercana, podría interpretarse de muchísimas maneras. Podría ser un mensaje romántico, una promesa de volver a conectar, o incluso una declaración de intenciones más profunda. Lo primero que debemos considerar es la fuente de esta información. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día, y no todo lo que se publica es verídico. A menudo se basan en filtraciones, interpretaciones o incluso invenciones. Es crucial ser cautelosos y tratar de buscar la confirmación o desmentido de estas noticias. En este caso particular, la revelación del mensaje parece provenir de fuentes dentro del círculo de la prensa de entretenimiento turca, que a menudo tienen acceso a información privilegiada o a personas cercanas a las celebridades. Sin embargo, hasta ahora, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido un comunicado oficial confirmando o negando la existencia de este mensaje, o su contenido exacto. Sin embargo, la intensidad con la que se ha propagado esta noticia sugiere que hay algo de verdad detrás, o al menos, que hay personas que creen firmemente en su veracidad. Imaginemos por un momento que el mensaje es real. ¿Qué podría significar "voy a buscarte" en el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir? Ambos han tenido carreras exitosas y han seguido caminos separados profesionalmente. Demet ha continuado trabajando en otras series de gran éxito, y Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, incluyendo producciones en Italia. Han pasado años desde que trabajaron juntos en Erkenci, y ambos han estado en diferentes etapas de sus vidas y, hasta donde sabemos, en diferentes relaciones sentimentales. Por lo tanto, si este mensaje es una propuesta para reencontrarse, sería algo bastante significativo. Podría ser un intento de Can Yaman de reavivar una conexión, ya sea romántica o de amistad, que se perdió con el tiempo y la distancia. Los fans, como es natural, reaccionan con una mezcla de esperanza y emoción. Para muchos, la idea de un posible reencuentro entre Can y Demet es un sueño hecho realidad. Las redes sociales se han llenado de comentarios apoyando esta posibilidad, compartiendo viejas fotos y vídeos de la pareja en Erkenci y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. La nostalgia por la serie y por la química que compartían es palpable. La frase "voy a buscarte" evoca esa sensación de persecución romántica, de alguien que está dispuesto a luchar por recuperar algo o a alguien que le importa. Es una declaración de V.
valentía y de deseo. Por otro lado, también hay quienes son más escépticos. Entienden que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar y que a menudo hay intereses comerciales detrás de la difusión de ciertos rumores. ¿Podría ser esto una estrategia de marketing para generar expectativas sobre futuros proyectos en los que ambos puedan participar? Es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Sin embargo, la intimidad que sugiere la frase «voy a buscarte» parece ir más allá de una simple estrategia de promoción. Suena personal, y eso es lo que lo hace tan intrigante. Vamos a considerar el momento en que surge este rumor. ¿Hay algún contexto reciente que lo pueda explicar? A veces estos mensajes o rumores surgen cuando uno de los involucrados está pasando por un momento personal o profesional particular. ¿Ha habido alguna entrevista reciente de Can Yaman en la que haya hablado de sus relaciones pasadas o de Demet Özdemir? ¿O tal vez Demet ha compartido algo en sus redes sociales que haya podido ser interpretado como una señal? Sin tener confirmación oficial, estamos navegando en aguas de especulación, pero es una especulación basada en el cariño y el interés que genera esta pareja. Si nos ponemos en la piel de Can Yaman, y asumiendo que el mensaje es genuino, ¿cuál sería su motivación? Podría ser que después de reflexionar sobre su pasado, se dé cuenta de que Demet tuvo un lugar especial en su vida, ya sea como compañera de trabajo, amiga o algo más. La distancia y el tiempo a menudo nos dan una nueva perspectiva sobre las personas y las relaciones. Tal vez él siente que algo quedó inconcluso, o que simplemente quiere reconectar con alguien con quien compartió un momento importante de su carrera y de su vida. La frase «voy a buscarte» implica una acción proactiva, un deseo de retomar el contacto y ver a dónde los lleva esa conexión. Ahora, ¿cómo podría reaccionar Demet Özdemir? Si ella ha seguido adelante con su vida y está en una relación estable, o si simplemente prefiere mantener su relación con Can como una amistad profesional, su reacción sería, por supuesto, muy diferente. Pero si por el contrario, ella también guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos y tiene sentimientos similares, este mensaje podría abrir una puerta a una nueva fase en su relación. Es fascinante pensar en las posibles dinámicas. Lo que es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en sus seguidores. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş fue tan fuerte que para muchos de ellos, esa química de la serie se tradujo en una esperanza de que fuera real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, teorías y deseos de que este mensaje sea el preludio de algo bonito. Los fans están emocionados ante la posibilidad de un reencuentro, ya sea para una colaboración profesional futura o para verlos juntos de nuevo en sus vidas personales. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los involucrados, todo esto sigue siendo especulación. Sin embargo, la especulación es parte del encanto del mundo del entretenimiento, y nos permite debatir, imaginar y mantener viva la ilusión. La frase «voy a buscarte» es, sin duda, una de las frases más intrigantes que podríamos haber escuchado en este contexto. Tiene un aire de misterio, de romanticismo y de aventura. Para resumir, hoy hemos desgranado la noticia del supuesto mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir, centrándonos en la intrigante frase «voy a buscarte». Hemos explorado las posibles interpretaciones de este mensaje, considerando el contexto de su exitosa colaboración en Erkenci Kuş y la química que compartían. Hemos analizado las reacciones de los fans, la especulación de los medios y la cautela que debemos tener al tratar con rumores en el mundo del espectáculo. Si bien no tenemos una confirmación oficial, la posibilidad de un reencuentro entre estas dos estrellas ha encendido la imaginación de muchos. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el mensaje es real? ¿Qué creen que podría significar? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, ya sea en una serie o en la vida real? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tenemos muchas más noticias, análisis y contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.